bendiciones. Es un privilegio estar nuevamente aquí en este programa, en busca de la verdad doctrinal. Y pues como tenemos nuestro texto base, se encuentra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. En esta oportunidad estamos hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero estamos enfocándonos en la parte donde decimos la transformación que lleva al arrebatamiento. Y por lo tanto vamos a estar formulando unas preguntas aquí al hermano Víctor Azurdia, que es el que nos va a estar dando seguimiento a estas preguntas. Amén. Hermano Víctor Azurdia, Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí, llegar hasta la intimidad de su hogar a través de este medio. Esperamos que esté siendo de bendición. Y como lo hemos dicho, estamos en busca de la verdad doctrinal, no la verdad de ninguno de nosotros, sino lo que el Espíritu Santo nos puede guiar a través de la Escritura. Y desde ya les decimos que si vamos a decir algo, no crea a todo lo que nosotros digamos, sino que más bien vaya a ver si las Escrituras dicen eso, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo unos versículos bíblicos ahí, de que hoy en día mucha gente no va y escudriña las Escrituras, porque los bereanos, cuando el apóstol Pablo estaba enseñando estas nuevas luces, dice que ellos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba allí. Y recuérdense que ellos nada más tenían el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo estaba recibiendo nuevas luces. Eso nos quiere decir de que el Antiguo Testamento tiene escondido el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Amén. Así es que vamos a dar inicio. Amén. Sí, está bien. Entonces vamos a empezar, como usted decía, escudriñando la palabra. Encontramos en 1 Corintios 15:51 este versículo que es nuestra base de este día para hablar lo que estamos hablando, que es la transformación que nos va a llevar a un arrebatamiento, el cual creemos de que va a suceder. Aunque otros no crean, pero la Biblia lo dice. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando acerca de las primicias de la novia esposa que va a sufrir una transformación. Amén. Sí, gloria a Dios. Es interesante ver eso porque si ustedes leen ahí conmigo, dice, es un misterio. ¿Se recuerdan de que la semana pasada estábamos hablando de que era algo que no le había sido revelado a nadie, sino que fue el apóstol Pablo? Yo creo que mi Señor Jesús imaginémonos cómo mi Señor Jesús era el maestro de maestros. Él llegaba a la sinagoga desde muy joven y oía a los fariseos hablar de tantas cosas, y él tal vez los pudo haber corregido y les pudo haber dicho, eso no es así. Amén. Yo sé, pero miremos cómo mi Señor guardó todo eso. Y es lo que está leyendo ahí, siervo, que dice, he aquí os digo un misterio, ¿verdad? Amén. Sí, es lo que estamos hablando ahora, es de que es un misterio. Podemos nosotros de llevarnos a lo que dice mucha gente, pero realmente Dios ha revelado este misterio a los que buscan su palabra, a los que están indagando, y por eso resultan estas preguntas que hoy vamos a estar haciendo al hermano Víctor. ¿Por qué es que es un misterio? ¿Por qué es que esto tiene que estar escondido para nosotros o para aquel que lo ha oído, pues? Sí, yo diría de que ninguno de nosotros estamos al azar en estos últimos tiempos. De que Dios tiene tabulado en qué periodo, en qué época de la historia cada uno de nosotros íbamos a vivir. Y es interesante que para nosotros se puede aplicar lo que ahí seguidamente dice. No todos dormiremos. Y está diciendo figurativamente morir. Amén. Porque se recuerda que estábamos hablando de Lázaro la vez pasada, de que se había dicho, oh, Lázaro ya está muerto. No, dijo mi Señor Jesús, él está durmiendo. Entonces, para mi Señor, la muerte, aunque es separación, pero no es separación de Dios, sino que para Dios es un dormir. Y a nosotros nos está hablando, nosotros que estamos aquí, podemos ser
el grupo de personas que nunca va a ir a conocer la tumba, porque creemos nosotros que estamos en los últimos tiempos. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Sí, prácticamente la palabra del Señor lo dice, que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñarlo. Entonces prácticamente aquí nos damos cuenta que en el tiempo de Daniel fueron dadas muchas cosas, así como por ejemplo el pastor siempre nos ha enseñado de que Daniel es un mini libro del Apocalipsis. Entonces prácticamente se nos está mencionando algo que está sucediendo en estos últimos días. Y aquí viene la próxima pregunta. Dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Según lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo sería esta situación, hermano? Bueno, para eso, y vaya que mencionó a Daniel. Fíjense que una de las cosas que vemos en Daniel, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, él dijo que él había propuesto en su corazón no contaminarse con las cosas que el mundo ofrecía. Entonces, veamos que una de las características de los que van a participar en el rapto, que no se van a quedar en la tribulación, son aquellos que han procurado en su corazón no contaminarse. Y en Daniel 12, dice ahí, 12:10, muchos serán purificados. Bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando, que el Señor en una operación que está haciendo nos está purificando cada día más a través de la palabra. Ustedes se recuerdan de que cuando el apóstol Pedro, el Señor le quiere lavar los pies, tipo figura de la administración, él dice no, porque él sabía que ese era un trabajo servil. Pues mi Señor, eso vino. Él vino como siervo, no vino como rey. Y ahí es donde muchos de nosotros nos confundimos. Aún los apóstoles creían que él venía a tomar el reino, pero no era así. Entonces, veamos de que Pedro le dice, no me lave los pies porque yo sé que ese trabajo no es para el rango que tú tienes. Y le dijo, bueno, si no quieres que te lave, no tienes parte ni suerte conmigo. ¿Y qué le dijo? Bueno, si es así, báñame. Y le dijo, no, tú ya estás limpio por la palabra. O sea que la palabra viene a tener un efecto purificador en nosotros. ¿Y qué sigue diciendo ahí Daniel? Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. O sea que viene un proceso, la unción, la búsqueda, la entrega, está produciendo en nosotros purificación, está produciendo en nosotros un emblanquecimiento y estamos siendo refinados. Aunque en lo exterior no se parezca, pues nosotros seguimos siendo nosotros, pero nuestro ser interior, que es lo que vamos a ver en unas preguntas subsiguientes, lo que va a suceder con el cuerpo, lo que va a suceder con el alma y lo que va a suceder con el espíritu. Y sigue diciendo, y los impíos procederán impíamente. O sea, el que no quiere, el que ahí dice impíos, es el que una vez fue pío, que era creyente, que buscaba de Dios. Pero dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Eso es lo maravilloso. Entonces, viene la operación de error y lo vamos a ver más adelante a través de las preguntas que se estén haciendo, de que viene una operación de error. ¿Pero para quién? Mi Señor Jesús dijo, por cuanto no amaron la verdad, he aquí yo los entrego a un espíritu de mentira, de error, para que crean a la mentira y no crean a la verdad. Amén. Amén, gloria a Dios, sí. Y lo que está pasando acá es de que el grupo del que estamos hablando hoy, que va a ser exaltado, que va a ser transformado hacia el arrebatamiento, tuvo que haber pasado lo que hablamos la semana pasada de la parucía, ¿verdad? Tuvo que tener una exaltación para poder llegar a eso. Y usted mencionaba algo muy importante, o algo que me gustó mucho, que decía que primero van a haber una purificación, un emblanquecimiento para un refinamiento. Entonces, igual así está hablando, primero tuvimos vamos a tener la exaltación para pasar a lo que es una transformación. Y lo dice aquí en Filipenses 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Está hablando de la exaltación que la semana pasada hablamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a ser eso, esta transformación que vamos a tener nosotros? ¿Cuál va a ser las etapas de la transformación para poder sufrir el arrebatamiento ahora nosotros? Sí, bueno, veamos en la figura de Daniel, porque eso es bien interesante. Primero es de que nosotros debemos
proponer en nuestro corazón no contaminarnos con lo que viene. Y el programa de operación de error ya está en acción. Usted mira tantas cosas en la televisión tratando de desacreditar la palabra de Dios, pero gracias a Dios que el Señor todavía ha dejado siervos como nuestro pastor general, doctor Jorge Fuentes, coordinador aquí de todas las iglesias de Sudamérica y aquí de Estados Unidos y unas de Centroamérica, que es un hombre que creció y fue engendrado a través de un verdadero apóstol, y esa es la bendición que nosotros tenemos, de que estamos bendecidos con una doctrina sana, y eso es lo que nos va a ayudar a pasar todos estos momentos de confusión, porque véanlo en el ejemplo, por ejemplo, cuando Moisés, vimos las diferentes etapas como Moisés tuvo el encuentro con Aarón, tuvo el encuentro con los ancianos, de ahí tuvo el encuentro con el pueblo, y cuando todos estuvieron en unidad, fueron a Faraón. ¿Pero qué pasó cuando fueron a Faraón? Aarón llevaba la vara y el poder de Dios, y decía, este es el poder de Dios. ¿Pero qué decían los magos y encantadores? No, este es el poder de Dios. Y ellos estaban duplicando los mismos milagros que estaba haciendo Aarón. ¿Pero qué definió? Definió cuando la vara de Aarón o la serpiente de Aarón se comía a las otras serpientes. Amén. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros estamos viendo, de que Cristo va a ser exaltado en este cuerpo. Fíjense que no estamos viendo todavía la transformación de cuerpo, sino que estás en este cuerpo, pero va a ser una escala que tal vez ni nosotros mismos nos estemos dando cuenta. Tal vez va a ser un día de que aquí estemos todo el día en el servicio y ni cuenta nos hemos dado de que aquí vamos a estar todo el día, como le pasó a los discípulos y el Señor, que llevaban una multitud de como una vez 3,000 y en otra vez 5,000, y ya llevaban 3 días sin comer. ¿Cómo es eso? Entraron a una dimensión diferente. Entraron a otra dimensión y todavía estaban en este cuerpo con el Señor. Amén. Así como dice nuestro pastor, ¿verdad? De que prácticamente ya con un cuerpo glorificado, entrando a otra dimensión, ya el comer ya no es una necesidad, sino que un deleite. Entonces prácticamente entraron a esa dimensión. Pero bueno, aquí volvemos ahora al libro de Daniel otra vez, porque tiene muchos pasajes interesantes. Dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces, la pregunta sería esta. ¿Este libro que fue sellado ya ha sido abierto ante nosotros, hermano? Yo diría que sí. Ya está abierto el libro de Daniel porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pregúntele a cualquier persona, aún hasta los inconversos. Yo creo que Dios, a través de la gente inconversa, mire usted las películas seculares. Hay películas que hablan del Armagedón, hay películas que hablan del Apocalipsis, hay películas que hablan del arrebatamiento. Y estamos hablando de gente inconversa que está haciendo eso. Entonces, ¿no será que Dios está usando hasta gente inconversa para dar el último mensaje, haciéndole saber que estamos viviendo el tiempo del fin? Y si estamos viviendo el tiempo del fin, estas palabras que estaban cerradas y selladas ya se están abriendo, pero no a todo nivel, porque recuérdense que cuando Moisés fue a Aarón, estuvieron discutiendo cosas que nadie más sabía. ¿Cuánto tiempo tardaría desde que Moisés habló con Aarón hasta que fueran a los ancianos y hasta que fueran al pueblo? ¿Cuánto tiempo transcurriría? La Biblia no lo especifica, pero ha habido un lapso de tiempo en que él le estuvo diciendo cosas que Dios le habló, le haber presentado el programa, cómo iba a ser el pueblo de Israel sacado de la esclavitud de Egipto. Así también yo creo de que el Señor ya está dando el programa de cómo va a ser la salida de nosotros de este mundo a los ministros primarios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con este tema tan interesante que es la transformación, ¿verdad? Hacia el arrebatamiento y realmente nosotros tenemos el anhelo de participar de ellos. Si estamos viviendo una vida en santidad, si estamos procurando alejarnos del pecado, entonces vamos a tener ese evento tan glorioso. Dice el 1 Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y lo hablábamos antes, ¿verdad? Esos 3 eventos que están marcando aquí el libro de Corintios,
capítulo 52, versículo, perdón, 15:52, dice, en un momento, hay como que va a pasar una etapa en un momento. Luego dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cómo podemos discernir ahí o ver algo en estos versículos, hermano Víctor Azurdia? Bueno, veámoslo desde la cultura oriental, porque nosotros somos occidentales, nosotros no entendemos de primera trompeta, segunda trompeta. Entonces, veamos de que el Señor había estipulado 7 fiestas principales para el pueblo de Israel. Y veamos nosotros que cada una de estas fiestas era simbólica, pero tenía un significado más profundo. Por ejemplo, vemos nosotros la fiesta de la Pascua, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las trompetas. O sea, cada una de esas fiestas tenía una simbología, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Entonces, ¿qué sucedía en la fiesta de las trompetas? Habían ciertos trompetazos que se sonaban. Entonces, aquí es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, y eso es lo que muchos estudiadores creen que así va a ser, de que así como mi Señor Jesús en su primera venida cumplió las primeras 4 fiestas literales, porque era la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces vemos que él literalmente cumplió esa primera fiesta. Él era la fiesta de los panes sin levadura. Amén. La fiesta de las primicias o los primeros frutos. Él fue primicia de entre los muertos. Él cumplió a cabalidad eso. La Pascua. Él fue el Cordero Pascual que murió en la Pascua. O sea, esas primeras fiestas que se celebraban en primavera, entre abril, ¿verdad? Eran a principio de año. Pero las otras fiestas se celebraban a final de año. Y aquí vemos la fiesta de las trompetas que se celebraba a final de año. Entonces yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo está refiriendo, de que posiblemente, podemos decir que esa es una tesis, que lo que va a suceder ahí, que estamos leyendo en 1 Corintios 15:52, puede que ocurra en la fiesta de las trompetas. Por eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, a la trompeta final. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Y veamos que el pueblo de Israel tiene que estar ya con el templo. O sea, una de las cláusulas o de los componentes para que el anticristo se levante es de que el pueblo de Israel ya tiene que tener su templo, ya tiene que estar teniendo toda su liturgia colocada para que debía al que va a ser el anticristo. Amén. Entonces yo creo eso es a lo que se está refiriendo, de que dice la trompeta final, porque si leemos antes no tiene ninguna otra referencia de trompetas. No. El apóstol Pablo solo lo dice así, a la trompeta final, pero ¿qué trompeta final? No hace ninguna referencia anterior. Entonces lo que podemos asumir que se está refiriendo a la fiesta de las trompetas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Si tú nos acabas de sintonizar, somos Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro teléfono, por si tú tienes una pregunta, tienes un comentario, tienes un testimonio que compartir con nosotros, es 323-789-1665. Nuestros servicios, martes, viernes y sábado a las 7 de la noche. Domingos, nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana, nuestro primer servicio general a las 12 del mediodía y nuestro segundo servicio a las 5 de la tarde. Este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Y aquí estamos tocando el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces estamos hablando también de la transformación que lleva al arrebatamiento, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta que le tenemos al hermano está en Mateo 24, 1 al 8, donde dice principio de dolores, como quien dice pretribulación, tribulación y gran tribulación. ¿En qué etapa estamos ahorita en este tiempo, hermano? Bueno, yo creo que estamos en los principios de dolores, porque el Señor ahí dice en Mateo 24, habrán guerras, y usted lo puede ver, hay guerras, hay rumores de guerras, hay rumores de guerras, hay hambrunas, hay pestilencias, estamos viendo pestes, enfermedades que ya se creían exterminadas y que están volviendo y hasta con mayor fuerza. Y todo eso nos están dando indicaciones de que la venida del Señor está pronta. Y veamos lo que en Daniel, volviendo a Daniel 9:27, que era donde nos habíamos quedado, dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana.
pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Entonces quiere decir que ya estaban ofreciendo su sacrificio. Entonces, como dice nuestro pastor Jorge Fuentes, si usted ya está viendo que el pueblo de Israel está haciendo sacrificios ahí en el templo con el supuestamente Cristo, es que ya se quedó. Porque aquí está diciendo que hará un pacto firme, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, dice, y vendrá la abominación desoladora. Amén. Y eso será lo que está aconteciendo, como hemos estado hablando acerca de 3 grupos. ¿Verdad? Estamos hablando de lo que es la novia esposa, lo que es la cosecha y lo que es el rebusco, que son la iglesia de Dios, pero que no se consagró de la misma manera. Eso lo va a estar viendo lo que es la cosecha y el rebusco. Pero nosotros que tenemos la esperanza de llegar a ser la novia esposa de Cristo, vamos a estar a punto de tener este encuentro con el Señor en un arrebatamiento, donde dice este versículo de 15:52 y sigue diciendo: pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Está hablando de que va a participar no solo los que estén vivos, consagrados al Señor, sino que también los que fallecieron antes de que el Señor viniera y vivieron en una vida consagrada, se van a levantar también para sufrir lo que es la transformación y el arrebatamiento. Bueno, veamos de que una de las primeras cosas que Dios tiene que hacer en nosotros, los que estemos vivos, es quitarnos el temor a ver a nuestros muertos. Amén. Amén. Porque ¿qué pasaría si viniera un familiar de nosotros que murió hace tantos años esperando la venida del Señor y se nos aparezca? Yo creo que nos da un paro cardíaco. Entonces, una de las cosas que primero va a ser quitarnos el temor a ver a nuestros muertos. Pero eso ya es en el periodo que nosotros estamos viendo que el Señor tiene una preparación con nosotros. Estamos entrando a otra dimensión que ni nosotros vamos a poder ver. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Eliseo? Eliseo tenía los 4 ojos abiertos, tenía los 2 ojos naturales y tenía los 2 ojos espirituales. Ya podía ver el mundo espiritual, ya podía ver que se movía en ese ambiente. Nosotros todavía no los tenemos abiertos. Podemos tener de vez en cuando visiones y cosas así, pero no están completamente abiertos. Pero viene el momento en que nosotros vamos a poder ver eso y entonces ya no nos va a parecer algo de asombro el ver que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía, que él quería correr la carrera como para ganar. Quería ser partícipe de una mejor resurrección, Hebreos 11:35. Entonces quiere decir de que no todos los que murieron en Cristo se van a levantar en ese nivel. Hay otros que se van a levantar después. Amén. Pero los que murieron en calidad de primicias, que estaban buscando a Dios, consagrándose, apartándose, esos son los que se van a levantar. Amén, dice con un incorruptibles. O sea que ahí ya no va a haber algo que los contamine. No, exactamente. Si eso es lo que nos va a asombrar a nosotros. ¿Cómo vamos a reconocer a nosotros, a nuestros muertos que se están levantando? Desde luego, porque ya vamos a estar nosotros en otro nivel. Porque si es un cuerpo incorruptible, ¿cómo será ese cuerpo? O sea, la Biblia no da específicas de cómo ese cuerpo va a ser. Que nosotros nos van a llamar por nuestro nombre, se van a acordar de nosotros, porque recuérdense, en la parábola de Rico y el Lázaro, el rico tenía memoria de los que se habían quedado aquí en la tierra y estaba pendiente de ellos. Y decía que por qué no mandaban a alguien para que les fuera a hablar a sus hermanos. O sea que yo creo que ellos están pendientes de nosotros. Y hasta dice que la creación misma, dice, anhela que nosotros, como que la creación nos dice, bueno, apúrense porque ya tienen la talla. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay una parte donde un hermano me hacía esta pregunta y dice, ¿cómo fue eso de que en el tiempo de la salida de Israel de Egipto, hubo un José que les hizo prometer a sus hermanos que no dejaran sus huesos ahí enterrados, ¿verdad? Y que se los llevaran a la tierra prometida? Entonces, la pregunta que este hermano me hacía es la siguiente: ¿qué de aquellas personas que los han cremado, que los han incinerado? ¿Cómo va a ser esa resurrección para ellos? Bueno, si nosotros vemos que si usted alguna vez ha leído Génesis, y si usted se va al libro de Génesis en el primer capítulo, y ahí dice, en el principio Dios creó. Y si usted lee ahí, si tiene una Biblia que sea con concordancia Strong, usted va a leer que ahí dice Bará.
En el principio Dios creó, y bara quiere decir hacer algo de la nada. O sea que ya en Hebreos nos lo amplifica más, que dice que las cosas invisibles se hicieron visibles por el poder de Dios. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible. Dios solo dice su palabra y todas las moléculas, todos los átomos se juntan, estén donde estén. Para eso, para Él no hay problema eso. Amén. 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 También, como estamos hablando de la transformación, vea, la transformación hoy, nuestro cuerpo necesita sus elementos principales, ¿va?, para subsistir, que es tener nuestros órganos, tener nuestra sangre, tener todo lo que se mueve hoy. ¿Qué es lo que la transformación dice 1 Corintios 15:50? Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, dice, está hablando de dos elementos, ¿verdad? No puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Entonces, en la transformación, ¿qué es lo que vamos a dejar o qué vamos a tomar para que podamos pasar lo que es? Porque va a ser glorioso. En un átomo de segundo va a haber una transformación y un arrebatamiento, pero va a haber un cambio. ¿Qué es el cambio que va a haber en este cuerpo mortal? Bueno, eso es lo que nuestro apóstol Ríos nos enseñó hace mucho tiempo, que es los géneros de muerte. Y ese es un género de muerte. Desde luego, cuando nosotros botamos carne y sangre, ocurre una muerte, pero no al nivel de las otras muertes, ¿verdad? Porque si a alguien le quitan la sangre, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Si le quitan la carne, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, nos van a dar un cuerpo incorruptible. Decíamos en una ocasión anterior de que ni una sola célula, ni un solo átomo que no sea transformado va a poder entrar al cielo, porque en el cielo todo es puro, todo es santo. Una partícula, una célula que entrara corrompida, corrompe lo demás. Entonces, tiene que ocurrir esto, y nosotros lo miramos a nivel terrenal porque nuestra mente está limitada. Pero, ¿qué es imposible para Dios? Yo creo de que nada es imposible para Dios, y como ahí lo dice literalmente, en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo va a ser transformado. Por eso es de que fíjense que mi Señor no se ocupa tanto en el cuerpo físico. Por eso nosotros podemos tener achaques de nuestra salud que nos afecta, porque todavía hay cosas en nuestro cuerpo, pero el Señor está más ocupado en nuestro espíritu y en nuestra alma. Que nuestro espíritu esté afín con el Espíritu Santo para que nuestra alma sea subyugada y empecemos a dar la talla. Y cuando ya esa talla se dé, de último va a ser el cuerpo. O sea, fíjense que cómo mi Señor trabaja. El Señor trabaja desde adentro para afuera. ¿Y cómo trabajaban los fariseos? De afuera para adentro. Amén, que era todo lo contrario. O sea que la etapa del espíritu al nacer de nuevo, al alma, a lo que se dio a la voz del espíritu. Exacto. Para llegar a parucía. Y en la transformación es donde va a ocurrir el cambio en el cuerpo. Sí, exactamente. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos invitarte para que nos sintonices, Dios mediante, en nuestra próxima transmisión de nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, por favor reporta tu sintonía a www.ministerioselim.net o a nuestro teléfono 323-789-1665. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga ricamente.